Estudiar otro circuito de corrientes que produce corrientes transitorias. Recordemos que las corrientes transitorias son corrientes en las que la intensidad va a depender del tiempo, no va a ser siempre el mismo valor. Esa variación en el tiempo es muy breve, al final acaban tomando un valor estacionario que es el valor I sub 0, ¿no? Bueno, planteemos un circuito LR simple, formado por una resistencia, una fuente de alimentación, un interruptor y sobre todo lo más importante en estos casos es el bobinado. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Bueno, tenemos fuerza electromotriz, resistencia R y bobinado L. Bueno, pues cuando yo tengo así el circuito, el flujo magnético que estoy teniendo en el instante t igual a 0, tenemos un flujo magnético 0, porque no está pasando ninguna corriente eléctrica, por tanto tenemos 0 Weber. ¿Vale? Pero en el momento en el que yo cierre el circuito, va a empezar a pasar corriente. Y vamos a entrar ya en este primer caso, que es cuando tenemos corrientes de cierre. ¿Vale? Perdón, sí, de cierre. De cierre, lo he dicho bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en un tiempo t, al cerrar el circuito, al cerrar aquí, ¡pam!, el flujo magnético va a adoptar un valor. Vamos a poner un número para que nos centremos bien, 8 Weber, por ejemplo. Eso quiere decir que aparecerán aquí una serie de líneas, voy a poner solo dos, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos líneas aparecen porque aparece aquí una corriente eléctrica generada por la pila. Pero como reacción a este caso, esta situación de pasar de 0 Weber a 8 Weber, aparece una fuerza electromotriz inducida en el bobinado, es decir, una cosita así, lo voy a poner entre comillas porque no es que haya una pila, es que se comporta como una pila. De tal manera que esa pila virtual que forma el bobinado se comporta con una fuerza electromotriz cuyo potencial sería dado por la ley de Faraday-Lenz, la variación del flujo magnético respecto del tiempo. Esa fuerza electromotriz, en el caso del bobinado, se va a representar como menos L por la diferencial de I respecto del tiempo. El signo menos hace referencia a que la corriente eléctrica que va a producir es contraria. Esta es la fuerza electromotriz inducida. Y esta fuerza electromotriz lo que va a intentar es provocar la aparición de estas dos líneas que contrarrestan a las otras dos que han aparecido nuevas, para que sigamos con esta situación de 0 Weber de flujo magnético. Es decir, la pila me crea dos líneas, pues yo voy en la bobina a crear otra corriente eléctrica que me crea otras anti dos líneas. Digo anti dos líneas porque tiene sentido opuesto, de tal manera que dos que salen con dos que entran, resultado 0. Pues es lo que intenta hacer el bobinado. Evidentemente no lo va a conseguir y al final tendremos esta corriente máxima, pero durante I sub 0. Pero durante el tiempo que está pasando, pues la corriente eléctrica va a pasar de 0 hasta ese valor de I sub 0 durante una cantidad de tiempo t, ¿vale? ¿Cómo podemos analizar esto? Pues aplicando la teoría de circuitos. La fuerza que produce la pila será igual a la caída de potencial dentro de la resistencia, R por I, y la caída de potencial dentro de la bobina. La caída de potencial dentro de la bobina es esta. Por tanto, menos L, diferencial de I, diferencial de T. Esta expresión se tiene que integrar y al integrarla se sale de los, vamos a decir, la ecuación diferencial, se sale de los límites de segundo de bachillerato, así que voy a poner la solución directamente y nos queda esta expresión. I sub 0 y menos epsilon R partido por L y por T. Vamos a analizar un poquito esta expresión que acabo de escribir. En primer lugar, nos muestra que la intensidad va a ir modificándose a lo largo del tiempo con un arreglo a una gráfica parecida a esta. Aquí tendríamos el valor máximo de la intensidad y la corriente iría modificándose así. No sé si ha sido buena idea ponerlo de rojo porque va a parecer que es esta corriente roja que tengo aquí dibujada, así que lo voy a dibujar de azul. ¿Vale? Así. Esta es como va a cambiar la intensidad en función del tiempo. Evidentemente, a partir de un determinado instante, pues prácticamente el valor es I sub 0, ¿no? Y ya deja de ser una corriente transitoria.
Este tiempo no es exactamente lo que voy a decir ahora, ¿no? Es más bien una cantidad que viene por aquí, que se llama tiempo característico del circuito. El tiempo característico del circuito nos da una idea de lo que va a tardar en alcanzar esa corriente estacionaria y su cero, ¿no? De tal manera que si el tiempo tau, este que acabo de dibujar aquí, es muy grande, pues tardará mucho. Esa magnitud es L partido por R, ¿de acuerdo? Si la L es muy grande y la R es muy pequeñita, el tau es muy grande y nos indicará que tardará mucho en alcanzar esa intensidad estacionaria, esa corriente estacionaria de intensidad I sub 0. Y el periodo transitorio será muy extendido en el tiempo. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Pues que el valor de I sub 0 sería el valor que tendría la corriente del circuito si no existiera el bobinado. Es decir, si esto no existiera, la intensidad sería E partido por R. ¿De acuerdo? Bueno, esto es la situación de cierre. ¿Qué pasa en la situación de apertura? Bueno, pues en la situación de apertura lo que tendríamos sería la resistencia, la bobina. Aquí tendríamos el interruptor debajo de la pila, la resistencia. Y entonces vamos a ver este otro caso que es el de apertura. ¿De acuerdo? Apertura. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo abro el circuito, de repente se estaban pasando estas 4 líneas de campo magnético, un flujo 4, de repente dejan de aparecer porque la corriente eléctrica que me estaba generando la pila y su cero, esta desaparece. Entonces el circuito dice, tenía más 4 y ahora tengo 0. Pues no me gusta. Voy a crear yo 4 líneas de campo magnético para intentar que mi flujo magnético siga siendo 4. ¿Cómo consigo tener esas 4 líneas? Creando una corriente inducida aquí, ahí en la bobina. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros planteáramos con la teoría de circuitos una expresión parecida, análoga a la que hemos visto antes, y seguir una ecuación diferencial y la integramos, encontraríamos la siguiente expresión para la intensidad en función del tiempo. I sub 0 por E a la menos R partido por L t. La constante de tiempo del circuito seguiría siendo L partido por R, puesto que son circuitos análogos, pero ahora tendría un significado contrario, es decir, nos daría vamos a decir, una idea de lo que va a tardar el circuito en alcanzar una intensidad al final de un tiempo cero. ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente ahora va a cambiar de esta otra manera. Es decir, cuando yo cierro el circuito, yo tenía, en ese momento que voy a cerrar el circuito, tenía una intensidad I sub 0. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que como lo he cortado, dirás, pues ahora la intensidad vale 0. No. Porque esta corriente eléctrica inducida, roja que aparece aquí, va a intentar frenar esa situación de anulación de corriente eléctrica. Y entonces va a producirse que la intensidad total se comporte de esta manera, como una exponencial negativa. Bueno, pues al cabo de un tiempo la intensidad será 0, ¿no? Bueno, esa es la magnitud tiempo. Bueno, este tiempo será más o menos prolongado en función de tau. Tau sería más o menos esta cantidad, ¿vale? Más o menos. Y nos indicaría, pues eso, si tau es grande, pues el tiempo esperado para que se anule la corriente eléctrica, pues también sería grande. Bueno, pues esto es simplemente todo. Simplemente recordar que cuando yo, por ejemplo, abro el circuito, no espero que la corriente eléctrica se anule inmediatamente, y que cuando yo lo que hago es todo lo contrario, cierro el circuito, no voy a esperar que la corriente alcance el máximo de forma inmediata, sino que tarda un poquito. Se comporta el circuito con estas dos expresiones de la intensidad. Recordemos, una es para la apertura y otra es para el cierre, y son dos curvas con una exponencial negativa. Pues todo, hasta luego.